Listo, entonces voy a empezar vamos con el Galaxy Soho de Zaha Hadid. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Uno de estos proyectos que nos llevan a ver la relación de la arquitectura con el contexto y también nos lleva a tener en cuenta que la arquitectura no puede ser algo con un modelo con lo que uno se case o con lo que uno esté totalmente definido mentalmente. Entonces se ponen a ver varios arquitectos que son bastante cerrados a los diferentes tipos de arquitectura y tienen ya en su mente un tipo y un modelo para proyectar. Es como los actores. Usted ya sabe cómo va a ser una interpretación o cómo va a ser un papel en una película cuando sabe qué actor es el que la va a protagonizar. Entonces, esto lo que nos lleva es a, siempre que escuchamos de un arquitecto, regálenme un segundo. Aló. Entonces, lo que podemos ver con Zaha Hadid es que ella no se casa con un modelo arquitectónico. Esta señora entiende bien cuáles son las necesidades puntuales en la arquitectura y varía sus proyectos dependiendo la necesidad del cliente y las características del contexto. Entonces, tenemos el proyecto Galaxy Soho, algo muy diferente a lo que vimos con anterioridad en el proyecto de la BM, donde entonces en el proyecto de la BM trabajábamos mucha línea recta y acá ya trabajamos el volumen un poco más orgánico, mucho más movible, un poco más, se me va la palabra, pero un poco más, la esbeltez y el movimiento se trabaja más en este tipo de proyectos, donde ya pasamos de ser un complejo industrial a ser un elemento destinado principalmente para oficinas. Entonces, cuando nos imaginamos las oficinas, nos imaginamos ese lugar donde el tirano opresor va a darnos órdenes, donde el tirano opresor nos explota laboralmente para él hacerse rico y nosotros poder pagarle a Codensa y al acueducto. Pero entonces se explora otro modelo totalmente diferente, donde se une el carácter conceptual de la arquitectura con todo lo que tiene que ver lo natural y lo artificial. Entonces, y empezamos a vincular lo que es la naturaleza con la arquitectura y todo el concepto de desarrollo para lo que tiene que ver con el futuro uso y su desarrollo. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que se tiene una primera planta muy verde, tanto en los dibujos como en la imagen conceptual, en el render, se tiene una primera planta demasiado verde y así vamos subiendo, subiendo, subiendo y se sigue manteniendo esa caracterización verde en las diferentes plantas del proyecto. Además, la volumetría se está conectando los diferentes volúmenes en diferentes plantas del proyecto. No solamente están conectadas en primer piso
y son edificios independientes, sino que se van conectando en diferentes puntos de la arquitectura como tal. Por ejemplo, lo podemos ver en esta última foto, que en diferentes niveles se va desarrollando y se va uniendo las edificaciones. Entonces, son edificios independientes, más están unidos en diferentes niveles por elementos que podríamos llamar puentes, pero esos puentes tienen unas definiciones totalmente específicas en el desarrollo de la arquitectura planteada por Zaha Hadid en el complejo Galaxy Soho. Entonces, ustedes lo pueden ver en las imágenes externas y demás, donde la volumetría es bastante grande, tiene una jerarquización bastante importante con respecto al desarrollo de la ciudad, más no obstante, no es un edificio pesado para su contexto, es un edificio que juega con su entorno, es un edificio que se acopla urbanamente a todas las relaciones sociales, culturales y demás que hay en el sector. Un proyecto donde el concreto tiene el uso principal y se cierra y se desarrolla con mucho vidrio que le va a dar esa apertura y esa sensación de permeabilidad en los siguientes pisos, teniendo una permeabilidad absoluta en los primeros pisos. Entonces ustedes se pueden dar cuenta en esas imágenes que se tiene todo, que el verde hace una parte importante en el desarrollo de la arquitectura. Un proyecto bastante blanco, un proyecto que proyecta luminosidad, un proyecto que irradia, un proyecto que invita a la gente a ocuparlo. Diferente a lo que veíamos, por ejemplo, en la planta central de la BM, en el edificio central de la BMW, donde sí se tiene un desarrollo exterior, más no obstante, la verdadera fuerza del edificio está en todo su entorno interno. En el de la BMW vemos que sencillamente es un gran puente que une todos los puntos de la planta, donde una gran arquitectura jerárquica se desarrolla para lo que tiene que ver con el uso principal que se le está dando adentro, mas no necesariamente tiene que ser algo que sea a modo de obra de arte que vaya a adornar todo el contexto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una zona bastante grande, es una zona privada donde tiene un acceso social bastante pequeño, que es de las personas que trabajan acá adentro y de aquellos visitantes. Más no obstante, hace una pieza estética bastante importante con lo más importante que son los usos internos. Acá, a diferencia de la planta de BM, este es un edificio que se va a volver parte de... Espérenme un segundo que no me abre el chat, el coso ese ya. Tenía dos personas esperando. Ah, no, es uno con dos cuentas. Entonces, esto que hace que se vuelve una pieza estética para la ciudad y tiene unos usos específicos internos. Entonces, ahí ya manejamos más definido el exterior con el interior para tener un desarrollo completamente vinculado entre todos los aspectos de la arquitectura que acá se quieren plantear. Su desarrollo interno no abandona absolutamente. Listo.
Vuelvo a compartir pantalla. Entonces, su arquitectura interna, su desarrollo interno, no abandona en ningún momento la caracterización jerárquica, la caracterización monumental, y todo su desarrollo interno tiene que ver con lo exterior. Por ejemplo, las primeras dos imágenes son del mismo espacio. Las primeras dos imágenes tienen que ver, una, con el exterior, con un exterior interno, y la segunda tiene que ver con lo que está debajo de esa gran cubierta en vidrio, que ya forma un espacio público-privado bastante interesante en la arquitectura. La tercera imagen ustedes pueden ver es cómo esta primera planta se está proyectando y está teniendo una relación espacial entre toda su espacialidad, y cómo estos grandes puentes, cómo estos grandes desarrollos están haciendo una vinculación en la arquitectura, volviéndola, por más de que sean elementos separados, volviéndola un elemento totalmente unificado, sin que se vea pesado ni monolítico el elemento. Entonces, todo el desarrollo exterior, interior, va armonizado con el concepto que le quiere dar Zaha Hadid a su desarrollo. Ahora pasamos al desarrollo interno. Desarrollo interno donde se empiezan a tener en cuenta las variables de la arquitectura, la forma de la arquitectura exterior que plantea la arquitecta en este proyecto, además sin abandonar todo el concepto de exterior de luminosidad que quiere proyectar. Quiere proyectar un elemento, una pieza estética urbana que irradie luz constantemente a lo largo del día, y la preocupación por el acabado interno también lleva a tener un desarrollo que, sin ser exagerado en su proyección lumínica, permite tener la apertura que genera la luz y ese desarrollo lumínico interno en el proyecto. Luces indirectas, luces directas, todo enfocado al uso. Tengan en cuenta que todo va enfocado al uso. Si tengo un uso de oficinas, tengo que poner luces blancas. Si tengo uso residencial, tengo que poner luces amarillas. La luz amarilla relaja más que la blanca mantiene más activo a la gente. Las luces. Una luz indirecta que no estrella, que no ataca a la gente que está dentro, y sí una luz indirecta que lo que genera, que lo que hace es jugar con la arquitectura, jugar con el espacio, jugar con el entorno y jugar con todo lo que se quiere que se plantea dentro de su proyecto. ¿Listo? ¿Preguntas con el respecto al proyecto de Zaha? Profe, yo sí tengo una pregunta. Pues el diseño, yo lo veo como una colmena, pero se me creó una duda. Si quieres, baja las anteriores fotos. Vamos a la primera diapositiva, ok. A esta hora la primera. Sí, no, esa está bien. Digamos, en la segunda foto vemos que se abre como un libro, ¿sí? ¿El tamaño de cada piso es igual o uno, a medida que va subiendo, va No, incrementando un poco? el tamaño de cada piso es igual, solamente que acá como lo tenemos en perspectiva Ok, y por la forma del edificio, no, ese punto de fuga ayuda a hacer una pérdida espacial bastante interesante y así da la percepción de que se estuviera viendo. Pero acá estos dos primeros son renders. profe, se le fue el audio. Los renders permiten tener esa situación de tener un tipo de El fuga bastante internet. interesante. Ya miren Ups. en la quinta foto, que ya es Un, un dos, tres estatuas. proyecto. Señor,
Bueno, hoy es lunes y claro lo sabe. Profe, qué pena que si le puedes ayudar a la compañera Juliana que no le da el ingreso. No tengo invitación pendiente. Espérame, ya le... Bueno, entonces, Freddy, si lo vemos en el render, por supuesto, uno puede coger los renders para exagerar la forma bien interesante y bien chévere, pero veámoslo en la quinta imagen, donde ya es la edificación, donde ya se pierde esa perspectiva generada por los renders bien interesantes y ya se ve la arquitectura de su verdadera magnitud. ¿Listo? Ok. Preguntas, dudas, inquietudes. Juliana, bienvenida. ¿Usted también tiene claro? No, es el computador que no sé, se quedó trabado, no Ah, me bueno, cargaba. porque hoy es lunes y claro lo sabe, por eso me está sacando cada rato. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos dudas con respecto a Zaha Hadid hasta el momento? No, señor. No, no, señor. De mi parte no. Voy a ver qué es lo que está pasando con el internet y a recibir una persona que me encasquetaron ahorita. Les mandé al WhatsApp dos artículos de El Tiempo, que son estos dos, para que los vayan viendo y los vayan analizando. Ya en 10 minutos ya vengo, voy a aprovechar para ver qué le pasa al internet y para recibir a esta persona y ya despacharla para que no se quede esperando hasta las 10 de la mañana. Ya nos vemos, voy a pausar la... Que tiene que ser que es la preocupación para mucha gente, para las constructoras y también pues para el público como tal, usuarios. Y es el sentido de que efectivamente con todo el tema de la pandemia las personas se sintieron pues reclutadas en sus propias viviendas, en sus propias casas, porque eran simplemente o son espacios pues, demasiado pequeños, sin ningún árbol, y lo único que ven son más edificios y más concreto. Entonces, es como ¿ahí se me está escuchando? Sí. Es como la constante de los, digamos, o sea, en este momento el mundo nos llama a un nuevo cambio. Nos implementa otras circunstancias y la solución no es salir, no es irnos para las ciudades aledañas, aunque pues en mi caso sí lo ha sido, porque por lo menos yo, digamos, en mi caso, por lo menos yo me sentí jubilada a los 24, 25 años, cuando dije yo no voy a seguir viviendo en Bogotá y me aparto de la ciudad. Por lo mismo, porque no soportaba el tráfico, no soportaba la contaminación y no soportaba pues, ver gente en tanta magnitud. Entonces dije, me voy a aislar. Entonces, digamos que en mi caso personal, tener este espacio acá ha sido algo bastante enriquecedor y es lo que mucha gente está necesitando en este momento. Entonces, lo que voy es, efectivamente, el tipo de construcciones, hay que modificarlos. Es curioso que en las estadísticas nos mencionen que Tumbuelito tiene balcones y obvio, pues las construcciones del sur son unas construcciones grandes, son amplias, cuentan con terrazas y cuentan con unos grandes patios, porque quizás era como la preocupación o el diseño, quizás sí existía esto en ese momento. Entonces, y ya cuando menciona Suba, supongo que se está situando también en, no sé, en San José o ya en los grandes espacios de Guaymaral o bueno, no sé. Entonces, sí es la invitación para seguir, para comenzar a dejar de pensar en concreto y en pequeños espacios que solamente tengan una ventana, cuando en realidad se necesita un balcón amplio y no para sacar la cabeza, sino pues para por lo menos colocar una hamaca y poder hacer un mini asado allí en ese balcón. Y que no sea tan subvalorado, porque, bueno, no, más bien, que no sea tan valorado ese espacio de ese balcón, porque por un balcón pueden cobrar hasta 15 o 20 millones de pesos de más. Entonces, también los precios sí van a variar en ese sentido. Y adicional, eso va a hacer de que las personas
dice, bueno, hay un apartamento de 400, 500 millones de pesos, pero con ese mismo dinero me puedo ir a comprar una casa en Tocancipá, o sea, pues prefiero vivir a las afueras y no estar viviendo acá en un apartamento de 70 metros. Entonces, eh, es la constante, o sea, que tenía que pasar una situación de estas para que la casa se convierta en oficina y que se pierda toda la privacidad, como allí mismo lo menciona el artículo, ¿no? Entonces, sí es crear más espacios verdes, crear que no sean solamente conjuntos y columnas y edificios, sino que haya donde efectivamente respirar y tener espacio de socialización, así sea solamente con el perro, pero que sea su encuentro. Entonces, para mí sería eso, y yo no los veo. Se congeló esta cosa. Gracias, Tatiana. Además que esa relación con el verde es muy necesario. Y si uno tiene perros, para los perros es demasiado, vivir en un apartamento sin terraza es demasiado catastrófico. El perro se pega una estresada muy salvaje. ¿Quién más quiere decir algo? No, y pues con referente al tema de lo que hablaba Tatiana, si por ejemplo nosotros tenemos un apartamento, es muy chiquito de por sí, son 50 metros cuadrados, 54 creo que son, y nuestra perra es muy grande y lo que decía ella, por ejemplo, los primeros 2, 3 meses nos limitamos a cerrar todo, entonces no salimos, los primeros 3 meses solo como que el miedo, la cosa, una cosa, mi papá más que todo era como que no se puede salir, y la perra llegó a un punto en que la perra ni siquiera la perra salía al baño cuando salió por primera vez, ya después de que dijimos como que no, pues ya pasó esto, ya. O sea, nos dimos cuenta que no era como lo hacían ver. Nos dimos cuenta que la perra sí, la perra duró un tiempo que ya ni comía, no tomaba casi agua. O sea, yo creo que el tema de crear espacios más amplios sí es importante. Eh, por ejemplo, llegó un punto en que mi abuelita se vino a ir con nosotros, mi abuelita se enfermó completamente, la atención no le bajaba. O sea, sí es necesario crear espacios más amplios, tanto por la salud de las personas como los animales, que no es lo mismo convivir en un pedacito pequeño, lo que decían ahí. Normalmente nosotros nos acostumbramos a que la casa es un lugar donde uno pasaba, descansaba y volvió atrás a las jornadas laborales. Pero ya con el tema pues, de la pandemia se convirtió en un espacio en que uno estaba 100 a 100 aquí adentro. O sea, uno no salía, la oficina era la casa, y pues ese tema hace que sí se vea o que sí se haga la necesidad de crear espacios más amplios. Perfecto. Yo tengo se me generó como una inquietud y es hasta qué punto una constructora o un ente que maneje esta parte va a ser tan sensato. Porque si es por plata, ellos van a buscar mucho beneficio y le pueden meter cualquier cosa a una persona. Y ahí decía que hay ciertas partes de Bogotá el arriendo o la adquisición era más económica. A mí no me parece. Me parece que Bogotá es la ciudad más cara de Colombia en tanto inversión para infraestructura de la casa, de casas o apartamentos y para un arriendo normal. Creo que es carísimo el hecho de solo vivir acá. Ujú. No, además, Solo eso, además el profe. artículo hablaba de... Dale. Vale, esto, no, que además el artículo habla sobre los espacios afuera, que son bastante importantes para mejorar la calidad de vida de las personas, no solamente el espacio habitacional. La creación de parques, plazas, plazoletas son bastante relevantes a la hora de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hablaba del artículo que de hecho la administración anterior pues creció bastante en ese aspecto y que se supone que esta administración nueva pues va a continuar con ese crecimiento de los espacios, de espacios de vida afuera. Y en eso, profe, él tiene mucha razón. Por ejemplo, en el proyecto que yo estoy ahí en Magdalena, cada vez que entro a un proyecto diferente me doy cuenta que todo está muchísimo más pequeño, compacto. Digamos, ya son apartamentos de solo 2 habitaciones y ya ni siquiera el conjunto tiene un parque como tal bueno para que los niños puedan compartir o las familias. Entonces es algo muy ceñido como a, tienen dónde quedarse y ya.
listo, no tienen dónde salir a compartir, no tienen zonas verdes ni espacios en los cuales pues como que socializar, porque la base de una sociedad pues es compartir con los demás, conocer y pues aprender de muchas cosas, pero pues estando uno en un espacio tan reducido, uno ni siquiera le da ganas de salir porque no hay dónde. Y seguimos teniendo en cuenta que Bogotá tiene la cantidad de metros cuadrados muy baja con respecto a lo que se debería tener. Que volvemos al mismo asunto cuando les comentaba mi gran experiencia cuando viví en Chapinero, que eso uno salía y era un desastre completamente la relación con la gente y demás. Además los olores, las sensaciones, todo era bien hard. Ok, ¿quién más quiere decir algo? Yo quiero exponer, digamos, acá donde yo vivo. Es una casa reorganizada prácticamente. Lo que hicieron fue, esto era como una casa grandotota y esta parte central era como el patio, creo, porque por allá veo tuberías y todo. Lo que hicieron fue aislar la parte de arriba, la que da al frente o bueno, a la calle como tal, pero donde yo vivo es la parte interna, donde lo único que lo hace ver amplio es, no sé si alcanzan a ver esta parte, un techo alto donde todo el ruido entra, donde es harto, y ya, la luminicidad que da la teja como tal y ya. Porque digamos, de acá para afuera nosotros no sabemos si mataron a alguien, si le dio un patatús, si tiene COVID-19 ahí le dio un ataque respiratorio. Nosotros no sabemos. De acá para afuera nosotros no sabemos qué es lo que sucede. Entonces acá lo más cercano a la naturaleza son las matas que nosotros cultivamos. De resto no lo hay. Acá no lo hay. Y pues es carísimo. Eso, o sea, es supremamente caro a espacios tan incómodos porque prácticamente nosotros compartimos, en la sala compartimos con una de las habitaciones de la parte de arriba. Entonces escuchamos todo lo que hagan arriba y ellos escuchan todo lo que hagamos acá abajo. Y el arrendatario le vale verga. Entonces, qué pena pues el término, pero le vale verga porque ni siquiera uno diciéndole, hey, pues para que estemos cómodos y estamos pagando un arriendo bien caro, pues para que estemos cómodos lo mínimo es aislar. Aíslele el tema acústico allá, aíslele el tema acústico acá y pues pasamos una vida bien, pero eso tampoco como que, pues, como que lo tienen en cuenta o no sé, esa parte. Para mí lo principal es que se hagan a una platica, ya, de resto. Si es que la gente sigue adquiriendo esos lugares, pues le siguen vendiendo. Si yo sigo, si la gente a mí me sigue comprando cosas de mala calidad, yo sigo vendiendo cosas de mala calidad. McDonald's no es la lumbrera. Esta vaina es más cartón que cualquier otra cosa. Pero la gente sigue comprándole bastante. O sea, que sigo vendiendo cartón porque si me lo compran. Por más escándalos, por más vainas que han habido, la gente lo sigue comprando. Entonces, ¿qué le va a importar a ellos? La Coca-Cola es más dañina que el berraco, pero es la que más se vende a nivel mundial. Entonces, si la gente sigue adquiriendo esos reducidos espacios de vivienda y demás, pues eso es lo que sigo haciendo. Y acuérdense que además que la sociedad tiene una memoria a muy corto plazo. Entonces ya en 3 años, cuando ya hayamos superado todas esas cosas, la gente ya ni se va a acordar qué fue lo que pasó. Y va a volver todo lo mismo y este círculo y círculo vicioso. Ahorita están saliendo un poco de cosas con respecto a los policías del CAI de Villaluz. Salen y salen y salen y salen historias. Esta mañana estaba un personaje también que estaba estudiando Derecho que también lo maltrataron. Ahorita salió otro personaje que lo tienen amenazado. Los mismos personajes del CAI. Y ahorita es tendencia, aquí vamos a hablar de eso. Ya en un tiempo volvemos a las mismas cosas, pues porque de todas maneras
no importaría mucho. Pero en realidad, si la gente ya estuviera mamada de estos espacios tan pequeños, buscaría un cambio. Pero no lo buscamos. Sí, estamos felices con lo poco que nos da la sociedad. Ok. Hoy tengo reunión con Freddy. ¿A qué horas? A las 3, profe. ¿Y con Tatiana a qué horas? No la escuché, Tatiana. Mañana a las 2. ¿Mañana a las 2? ¿No era hoy? Igual. Tatiana, ¿cuándo? Tatiana. Tatiana, ¿hoy o mañana? Bueno, la señal de Tatiana está mala. Bueno, listo. Profe, ¿Vieron algún otro proyecto de Saja? sí, ya. Igual quiero meterle algo a lo que usted dice, que también la gente se acostumbra a lo que la sociedad le imponga. Yo hablo porque como yo no soy de acá, digamos, para mí ha sido casi obligatorio adaptarme a una ciudad que no es mía. Yo en Pereira tengo visión a la montaña, puedo ir a la montaña, ¿sí? ¿Sí me entiende? Eh, es mucho más económico todo eso, pero no incide tanto la parte social, sino la parte económica. Pereira o el eje cafetero es un vividero bueno, pero es muy pobre económicamente. Entonces lo que hace uno es tratar de buscar economía en otro lado o subir un poco de estatus económico en otro lado, porque Pereira no se lo brinda, pero sí es el mejor vividero que hay. Entonces, digamos, hay buena infraestructura, hay buenas casas muy económicas, hay sectores, o sea, donde la contaminación nada que ver, es todo muy bueno, pero la parte económica no la hay. Entonces, ¿qué le toca a uno? Irse a buscar progreso en otro lado porque no lo hay allá. Entonces a uno le toca es como adaptarse un poco a lo que le brinda también el sitio donde uno está. Ok. Y en cuanto a Zaha, la chinita esta, Zaha Hadid, encontré el museo Riverside del transporte. Me pareció súper complejo. Es más, todavía lo estoy analizando. Que es una construcción que le hicieron en dos perspectivas, de norte a sur. Eh, de norte, la parte de Glasgow, la ciudad de Escocia, y hacia el sur una construcción naval, o bueno, lo que da contra el río. Pero me dice que la construcción no está edificada, o bueno, como tal, la parte conceptual no tiene columnas. Entonces, como que ahí, ¿cómo se hace algo sin columnas? No sé, como que no, está tratando de como meter más, pero no coincidía. O sea, hay muchas cosas que no entiendo porque son muy técnicas, pero digamos la parte de esta frontal, que es, creo que el ingreso norte está construido, bueno, esa parte de los triangulitos del capitel en zigzag, está muy al diseño de la ciudad como tal, de lo que eran las estructuras de la ciudad. Qué pena. Y entonces, si no hay Dice que el columna, concepto estructural es que placa doblada. eh, El techo está por vigas que forman perfiles de acero estándar, y que pues le impacta la luz natural por todos sus espacios. Pero como tal, que columnas no estaban diseñadas ahí. Es como que
Entonces, comprendí. ¿ustedes cómo creen que esta cosa está sostenida? Ahí el problema, no, no entiendo, no comprendía mucho eso porque, o sea, en el aire no puede estar, ojalá estuviera en el aire, sería algo futurista genial, pero como tal, no sé si solo el hecho de doblar una estructura ya genera como un balance, pero la verdad, no tengo idea. ¿Cómo creerían ustedes que está soportada? ¿Ustedes qué harían para soportar eso? Mm. Profe, miramos bien. Joan, eso está en pura estructura metálica, ¿no? Sí, correcto. Sí, Pues al dice igual, que la pues, estructura es de acero. exacto. Pues no tenemos columnas como tal, pues por lo que le entiendo a John, no hay columnas como tal en concreto, pero pues sí tenemos unas, podemos tener toda la parte de estructura, la tenemos en una estructura metálica, la cual nos está dando un soporte muy bueno pues para todo el diseño que tenemos ahí. O sea, las columnas son en, no sé, tenemos vigas metálicas como tal, en acero, entonces pues lo que nos está soportando. Pues como tal no veo nada en concreto ahí, pero pues voy a mirar un momentico y ya porque si no me estoy enredando con el tema. ¿Ustedes cómo sostendrían eso? Profe, de pronto no sería posible, digamos, que la estructura esté ligada a la cimentación, digamos que esté un poco profunda, como Que clavada. miren lo que acá, ya. Parece que salió lo que me estaba imaginando. ¿Sí? Ahí está la respuesta, sí. Salió lo que me estaba imaginando, que eran cerchas. Una gran cercha. Una enorme, pesada y súper elaborada cercha metálica. Una vieja muy mostra, de verdad. Entonces, si ven, no es tan complicado, porque el elemento termina siendo autoportante. Y además que tocaría buscar una imagen que se viera más nítida, pero esto pareciera que en algún momento tuviera movimiento. Porque si ven que es un tubo circular, como si funcionara de cierta manera como pivote, para que tuviera movimiento y tuviera cierto tipo de flexibilidad. Es como ¿cómo se llaman? Los radios de una bicicleta, que todos funcionan dirigiéndose de una cara exterior a una cara interior y todo funciona como un mismo elemento. Ahora sí, que la cimentación deba estar muy profunda, creería que sí, para que en este momento, en este punto, no empiece a generar algún momento de volcamiento por la fuerza que hay hacia afuera en este punto. Y este debe ser un elemento con una fuerza bastante interesante. No, imagino que por ahí en uno que otro sector esto debe tener tensores, debe tener cosas interesantes, cosas raras, chéveres y muy interesantes. ¿Quién más quiere presentar o quiere mostrar otro proyecto? ¿Quiere que hablemos de otro? Listo, yo estaba buscando sobre un edificio de oficinas, Dominion se llama. Pero entonces me gustó mucho por el aspecto. Espérate a ver. ¿Cómo se llama? Edificios de oficinas Dominion. Dominion. Dominion Tower. Ok. Listo. Y miremos.
esta imagen que ya está hecha, listo. O sea, pues yo encontré una página que viene con todos los planos. Listo, entonces, esta imagen, ¿o quiere compartir la suya? Espérame, compartimos esta. Pues es que vienen con planos y todo en algún punto. Comparta la suya, comparta la suya. Trae varias vistas. ¿Me habilita la opción de compartir pantalla? Ah, está habilitado. Qué pena con usted. Listo. Ahí están viendo. Está cargando. Listo. Listo. Entonces, una de las vistas me parece, porque se usa el tema de que vimos que días con unos arquitectos que son ventanales largos. No me acuerdo cómo se llama, creo que lo tengo aquí anotado. 5 puntos de la arquitectura. Sí, en los 5 puntos de la arquitectura. Ajá. Tema de ventanas alargadas se llama, como tal. Nos damos cuenta que son principalmente, o sea, los tonos siempre reluce mucho el blanco, o sea, como de un aspecto como puro. Y internamente me llamó muchísimo la atención. O sea, como la forma que tiene interna es muy abstracta, podemos decirle. Eso me llamó muchísimo la atención, la mezcla de los colores. Y hay otro, son como las escaleras. Entonces me llamó muchísimo la atención la forma en la que diseña todo para que se vea tan abstracto, podemos decirle, de la palabra abstracto. O sea, se ve como una mezcla de formas. Ah, mira, que está más lejos el edificio. Que son como tal para el uso de las oficinas. Entonces, me pareció muy curioso, por eso fue que lo escogí. Es como de abajo hacia arriba. Entonces, o sea, no tampoco todos los pisos son exactamente iguales, sino que son como, o sea, sobresalen uno que otro piso. No sé cómo se le diga eso. Aquí está como el plano y la forma. De los puntos fijos, interesante. Según lo que decía de ella de las estructuras, es que ella buscaba que se hubiera un dinamismo y que la energía cinética trabajara de manera conceptual. Mira, aquí hay una planta, aquí hay otra. Y este es el tema de las escaleras. Me pareció muy, muy curioso. Mira, es como un corte lateral. Pero entonces me pareció muy curioso. Y pues como vemos en el tema de esos países occidentales, casi siempre las plantas de los carros, los parqueaderos son subterráneos. Es como para aprovechar, hacer un mejor aprovechamiento del espacio. Ok. Aquí como otra, como más vistas. Ah, bueno, ya concluye. Ahí se va para otro proyecto. Pero entonces sí me llamó muchísimo la atención de lo creativa que es, más de que es muy creativa en ese sentido. Lo mismo lo vemos con otros edificios, no se tiene lo que se profesor al principio, no se guarda como en el concepto de siempre manejar el mismo esquema, sino que ya como que rompe los esquemas. Es muy, voy a crear algo nuevo, voy a hacer que sea interesante, que impacte a las personas, y eso es lo que se demuestra mucho en los proyectos de ella. Todos los proyectos de ella a simple vista impactan, es como que ¡oh! Me queda como asombrado, eso es lo que me gustó mucho. Porque hay muchísimos proyectos, es más, cuando busqué, antes de meterme aquí, busqué en los proyectos y salían muchísimos y todos los proyectos son muy diferentes y todos asombran a primera vista, todos llaman la atención a primera vista. Excelente, Jenny. Gracias. Ahí compartí el video de cómo fue diseñado desde cero este museo, si alguien lo quiere ver. Es larguito, pero rapidito. O sea, no hablan, sino que solo se ve cómo forma la estructura. ¿En dónde lo compartiste? En el chat. Igual ya los pongo en el ¿Alguien WhatsApp. más quiere mostrar algo? Juan.
Yo estaba mirando y había escogido el mismo que la compañera, pero miré uno diferente que se llama eh, Capital High Residence. Listo. Se encuentra ¿Y va a compartir en... algo? sí, señor. Listo. Ahí se ve. Está cargando, listo. Esta es una mansión para un empresario ruso. Me pareció muy interesante, ya que se encuentra alejada de la ciudad de Moscú. Eh, Acá encontré como unos planos. Se divide en dos partes. La primera, que es aquí, en dos partes. Estos son los tres primeros niveles, los cuales están semi-enterrados. Me pareció algo súper interesante. La segunda parte es esta parte elevada, lo cual cuenta con 22 metros de altura. La vegetación alrededor de la mansión es de 20 metros, lo cual le da una vista increíble desde mi punto de vista. Eh, esta construcción es una de las que quedó pendiente, ya que se inició en el 2006 y se planeaba terminar en el 2010, pero se utilizaron 12 años para la construcción. Haz- Hace poco se terminó, hace 2 años. Entonces ahí podemos ver, la entrada es por la primera planta. Hay escaleras y acá hay unas imágenes. Algo interesante de las tres primeras plantas es que se adapta a la topografía del terreno. Entonces acá hay más fotos. Ya. Perfecto, Juan. Gracias. Pero entonces aquí podemos, o sea, hacer aún más énfasis en lo que hablamos desde que empezamos a hablar de Zaha Hadid, creo que se pronuncia, si lo estoy haciendo bien. Y es que ella siempre logra impresionar muchísimo, o sea, tiene una creatividad muy grande, demasiado, para construir, o sea, los diseños que ella hace, todos son impresionantes. Perfecto. Listo. ¿Y alguien más? Pues yo, profe, quería mencionar sobre el puente que hizo Norman Foster, el viaducto de Millau, Ok. porque, porque no sé, me interesa ese puente por lo que llega a tocar las nubes, demasiado alto. Acá usted, por acá se está hablando de la universidad, hay personajes que le venden cosas que no le tocan las nubes también. Y no tienen nada impresionante, No sé, me llamó la atención eso, profe. ¿no? Yo se le gusta tocar las nubes. Pues nadie toca una. Bueno, pero muéstrelo, si lo va a hablar. No nos deje acá con ganas de ver qué es lo que va a mostrar. Ese proyecto del viaducto de Milo. Voy a compartir. Es el siguiente arquitecto que les voy a mostrar. Norman Ah, Foster, después de la oficina de Citibank, viene el viaducto. pues igualmente lo muestro, profe. Hágale. Bueno, ahí pueden ver.
Listo, miremos el viaducto de Millau. Bueno, profe, pues es el pequeño puente del viaducto del Millau. Tiene longitud, pues, 2 kilómetros, casi 2,5 kilómetros. Su altura es de 270 metros. Pues está ubicado en Francia. Su construcción fue del 2001 al 2004. Ya les muestro otra imagen que estoy buscando. Puentes. Ahí perdí la imagen. Ah, pues aquí da base de construcciones. Sobre sus pequeños pilares también encontramos las medidas de los pilares, de los volúmenes del hormigón, de la anchura del tablero, del espesor del tablero y pues más cosas que me faltan por aprender. Espera, colóquenme esa imagen. Esto fue lo que esta imagen fue la que me intrigó demasiado, profe, pues para pues interesarme en el puente, porque la verdad es la ¿Por qué primera vez ocurren que ese veo. tipo de fenómenos, Carlos? Señor, ¿Por qué ocurren ese tipo de fenómenos? por el clima, profe, por no sé, por las bajas temperaturas que ocurren ahí. ¿Precipitación atmosférica? Sí, Algo así también como lo que ocurre en el del puente de San Francisco, que también hay momentos del año que ocurre eso. profe. Uf. Pues el puente de San Francisco no lo había visto. Ese San Francisco que es bien viejo desde rato. Uy, Pero hay unas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Se nubla bien interesante. ah, profe. Pues, ¿qué más puedo decir sobre el puente? Bueno, pero nos iba a exponer acerca del viaducto, pero cuéntenos acerca del viaducto. Pues no sé si ese fenómeno, por ejemplo, aquí yo, no sé si es porque también aquí hace mucho frío, pero por ejemplo cuando yo estudiaba, yo entraba a clases a las 6:15, a las 6 yo ya estaba en clases. Y normalmente cuando uno iba en el carro para el colegio se veía muchísimo eso, uno no podía ir a la ventana porque no se congelaba del frío. Y por lo mismo cuando hacíamos ruta en la trocha para ir hacia a Ciudad Verde también pasa lo mismo, se condensa el frío, no sé si creo que se llama condensa, y se forma la nieblina. No sé si también haga parte de eso, y es por eso que también se ve así. Jenny, ¿a usted su colegio quedaba en Cibate, en la ciudad de los locos? No, queda, es que en Ciudad es allí, pero no, queda en Compartir, más así, de donde yo vivo, como a 20 minutos. Una vez yo llegué acá a la universidad como a las 6:30 de la mañana, y el edificio ese de la vivienda, ese que hay en el Centro Internacional, estaba tapado hasta la mitad de nubes. Se veía No, muy aquí interesante. cuando nosotros hacíamos, porque nosotros nos dedicamos a las rutas escolares, había una trocha para ir a Ciudad Verde, y era tanto el frío que se creaba capa de hielo. Se creaba una pequeña capa de hielo en las mañanas del frío que hacía. O del frío que hace, que todavía pasa. Si ya no hacemos ruta, entonces ya no pasamos por ahí. Pero y se ve muy nublado, a veces uno ni siquiera, ni con las luces del carro prendidas ni nada se logra ver, toca tener muchísimo cuidado en ese sentido muchas veces. Sí, es muy corta la línea de visión, súper peligroso. Bueno, entonces, Carlos, ¿nos va a hablar algo más del puente? Pues, profe, si es el siguiente tema bueno, es el próximo Arquitecto. al arquitecto de que se va a hablar, pues, no sé, sería como mejor verlo ahí. Bueno, está bien. Se salió con la tangente. Pero en 20 minutos, listo, en 20 minutos vamos a alcanzar a ver un edificio. Entonces tenemos las oficinas centrales de Citibank. Pasamos al arquitecto Norman Foster. A ver, Frey pone, la precipitación y cambios de clima se generan por las altitudes, en este caso las montañas y las corrientes de aire de lugares más cálidos. Listo, entonces veamos las oficinas del Citibank.
Esto quedaba en la ciudad de, no me acuerdo, China, esperen, en Hangzhou. Y Hangzhou también quedaba el proyecto de, se me olvidó cuáles eran los proyectos de Hangzhou. Esta cosa. ¿Cuál era otro proyecto que quedaba en Hangzhou? De los que les mostré. Esa ciudad ha hecho mucho desarrollo en arquitectura. Ha hecho mucho desarrollo en... Ah, no, este es en Pekín. Bueno, esta ciudad ha hecho mucho desarrollo en arquitectura. Es bastante interesante todos los edificios que se encuentran en esta ciudad china. Pero entonces, hablando del edificio central de Citibank en China, tenemos que es una arquitectura bastante interesante, bastante extraña, donde el arquitecto Norman Foster, que es uno de los arquitectos de los que les pasé uno de los videos al principio del módulo, crea es también una especie de elemento estético en la ciudad donde se empieza a proyectar bastante interesante una relación con su entorno, pero no por la permeabilidad del edificio, sino porque sino que vuelve también su arquitectura una especie de obra de arte. Algo muy estético, algo que se ve que dentro de su desarrollo intenta plasmar la esbeltez de la arquitectura, mostrando este tipo de elementos. Donde tenemos en el primer piso, a nivel de calle, un gran espacio recibidor para la gente que allí trabaja o para la gente que transita por el edificio, generando también una especie de o evitando que esta gran edificación, a borde de calle se vea como ese gran gigante que nos quiere pisotear. Además de eso, plantea internamente un vacío interno que va a ayudar a los temas de ventilación, que va a ayudar a los temas de iluminación, que va a ayudar a los temas de términos espaciales en la arquitectura. Entonces, planta libre, donde toda su estructura, que aparte de ser la estructura, ser el elemento que sostiene la fachada, que vuelve todo un elemento autoportante, toda su estructura metálica es autoportante, monolítica, que lo que va a generar es un juego entre lo rígido de su estructura y una permeabilidad visual bastante agradable por medio de sus fachadas, sus membranas arquitectónicas. Entonces, esto que vimos en el corte de arriba es esta parte de acá. Entonces, vamos a buscarla. Por Google Maps. Y vámonos a Pekín. A ver. ¿Cómo lo buscamos acá? ¿Cómo fue que lo busqué antes? Esto va a ser más complicado de encontrarlo. A
ver, y si le decimos Citibank Complex. Ah, no, ese es el de Complex. Profe, mientras lo encuentra, le hago una preguntita. Es que acaba de llegar un correo de la universidad y dice que a partir del lunes es la parte para los que van a hacer prácticas allá en los laboratorios, ¿sí? Sí. Si mal no recuerdo, nosotros el 22, 23, que el día que tenemos que exponer el trabajo, ¿sí o no? Sí. El ingreso de nosotros, ¿ustedes cómo sería? Porque acá dice que el 21 se entregarán los carnets, pero para los que van para los laboratorios. Ok, voy a averiguar todo eso. Bueno, no me dejó encontrarlo fácilmente. Entonces vámonos por Google. ¿Quieres una? Ah, pero ¿por qué no lo estoy buscando por ahí mismo? Una imagen a borde de calle. No, no tengo imágenes a borde de calle. Les presento estos dos arquitectos antes de entrar a los colombianos, porque estos dos arquitectos son personajes que son bastante interesantes en sus desarrollos y no se cierran a un tipo de... a un tipo de arquitectura definida. Oiga, Pekín no tiene... Ah, ¿verdad que esos tipos se agarraron con China? ¿Verdad que estos tipos se agarraron con China? Entonces, ¿qué? Bueno, vamos a averiguar eso. Pero entonces dejo esos dos, a Zaha Hadid y a Norman Foster, porque sus proyectos son bastante importantes, son bastante interesantes con respecto a la diferencia que manejan en cuanto a sus desarrollos. No son muy parecidos los unos con los otros, y si maneja estos dos arquitectos una línea de pensamiento totalmente abierta con respecto a sus trabajos. Entonces, pues bueno, lastimosamente para que vieran la escala urbana cómo se veía. Pero entonces, este gran recibidor, este gran acceso es el que vemos acá por corte en todo el centro del edificio, donde tenemos el gran vacío, el gran recibidor y cómo la arquitectura va a estar trabajando para que no sea esa gran monumentalidad, sino su forma juegue con todo su entorno. Si lo ven ustedes en esa foto general, se puede apreciar que es un edificio que corta con todo el desarrollo de su contexto, por la materialidad, por el manejo de los colores, por la manera como recibe a la gente que va a tener que ver con este edificio, marca algo totalmente diferente a lo que se está viendo a sus alrededores. Torres totalmente rígidas, torres bastante altas, que no juegan de una manera tan interesante como juega Norman Foster en este proyecto con su entorno. Además, nuevamente les comento, como se puede ver en este proyecto, toda la estructura es un tema autoportante. La estructura más los pilares, más las columnas internas, hacen todo el desarrollo de la estructura para así volverlo un elemento que trabaja desde su fachada hasta su interior como un elemento totalmente definido e independiente. ¿Listo? Ok, importante tener en cuenta en los proyectos de Norman Foster es cómo está jugando con el color y con la materialidad.
color, donde empieza a jugar también con dos colores que manejan la elegancia en cuanto a teoría del color, que es el dorado y el negro. Teoría del color dorado. A ver, no aparece ningún otro color que piensa ante todo, metal preciso significa dinero, felicidad y lujo. El dorado representa lujo y el negro elegancia, sofisticación. Y acá llega este personaje, combina el negro con el dorado para generar el lujo y la sofisticación que representa las oficinas centrales de uno de los bancos más grandes a nivel mundial en la ciudad de Pekín. En Hangzhou, Pekín es el otro, perdón. Entonces, ¿cómo por medio de volver la arquitectura, la pieza estética, está generando que ésta se vuelva parte importante del entorno? Si ustedes van caminando, van circulando por todo ese sector, va a resaltar más este edificio que cualquier otro que podamos encontrar en su entorno, por más de que sea una esfera, sea diferente, toda la cosa, sino que este maneja una forma totalmente diferente y además el manejo de los colores y cómo esta edificación está invitando a acceder a la gente. La gran cara de un gigante con la boca abierta diciéndoles: entren y encontrarán una gran maravilla de situaciones acá adentro. Entonces, ¿cómo ustedes van a jugar con su arquitectura y su desarrollo para poder lograr que la arquitectura se vincule con el espacio? Y el espacio solamente sirve si hay gente que lo quiera ocupar. Listo, damos 5 minutos rápidamente, viaducto de Milor. Entonces, uniendo dos regiones en Francia, dos regiones totalmente apartadas por una topografía bastante fuerte, algo así como la etapa de ayer del Giro de Italia, donde Egan y Nairo les ganó la subida y no pudieron más. Una topografía bastante complicada como esta, donde se unen con 2 kilómetros de distancia por medio de un gran viaducto. Claro, esto se podría también evitar bajando como estaba anteriormente la vía y subiendo la vía sin ningún problema. Esta gran inversión. Pero, bueno, como ustedes lo ven acá, llega, baja, viene y vuelve a subir, o como diría Marvel, que sube, que baja, que vuelve a subir. Se desarrolla esta gran arquitectura, este gran proyecto de ingeniería desarrollado por un ingeniero que en su parte más alta es aún más alta que la Torre Eiffel con 326 metros de altura. Entonces, ustedes van al B de Bacatá con 250 y algo metros de altura y se nota que ese edificio es exageradamente alto. Después, cuando esté la segunda torre del edificio Atrio, que va a ser aún más alta que la Torre B de Bacatá, aún así se va a quedar pequeño con el pilar, con la torre más alta del viaducto de Millau, ¿cierto? Entonces, utilizan algo que acá nos encanta, que es el concreto, y donde acá haber hecho una torre con esas características se cae de solo pensarlo, porque si se cayó la torre del puente Chirihara
que era algo que se veía mucho más robusto, ahora eso que es más esbelto, porque además tengamos en cuenta es la forma como está desarrollando la arquitectura este arquitecto, cómo está desarrollando sus elementos, sus piezas estéticas, la esbeltez. La esbeltez teniendo en cuenta que de todas maneras esto es un elemento sumamente grande que está jugando con su entorno sin en ningún momento verse recargado en el desarrollo que está abarcando. Un elemento de tanta jerarquía, de tanta magnitud, que ustedes lo ven en la cuarta foto de las que estamos viendo acá, y marca una relación bastante importante con el contexto. Cómo esto, esta arquitectura, como este elemento, como este desarrollo, está marcando una relación bastante importante entre lo natural y lo artificial sin necesidad de estropear el contexto urbano. Como para finalizar nos vamos a ir a una ciudad llamada Bogotá, Colombia, a la 100 con autopista norte. Que no sea el Bacatá, por favor. No, ya. Ay, no. Apareció la vez pasada la imagen de la niña. Ya se le iba a montar ahí, no la encontré, pero ya se le iba a montar. No. Pero entonces quiero referirme a este puentecito de acá. Quiero referirme a este monumento a no sé qué, donde, si lo comparamos con Norman Foster, hace unas, se me olvidó cómo se llama esto, bueno, los tensores metálicos, esto tiene un nombre específico, donde estos tensores lo utiliza de una manera estética, metálica, bastante estético, y nosotros hacemos esta maravilla que tenemos acá, donde cogemos como si esto fuera una obra de arte hecha por Edgar Negret en una traba absurda y no sabía qué es lo que estaba haciendo. Entonces nosotros hacemos para salvar esta luz y hacemos esta cosa maravillosa, y llega Norman Foster y hace esta cosa horrible, sin estética, que se vincula con su entorno, que juega con la naturaleza, que juega con todo, no recarga, donde hace estas cosas tan horribles, algo sumamente estético, algo sumamente esbelto, y nosotros hacemos esta maravilla, porque nosotros sí sabemos combinar la ingeniería con la arquitectura. Estos puentes fueron desarrollados por un arquitecto, no me acuerdo en ese momento cuál, diría Giancarlo Massanti, pero me equivocaría de pronto enormemente. Y entonces, ¿cómo se combinó esta cercha con esta maravilla? Me encanta este puente, ¿cierto? A este no le voy a dar tanto palo como al de Bacatá, pero la diferencia entre un desarrollo que está hecho a fines de gastar presupuesto a un desarrollo totalmente estético, con un carácter volumétrico y de arquitectura totalmente definido. Ahora, usted por acá no va a pasar en su carrito lo más sencillo o en su moto de 100 centímetros cúbicos, sino tiene que pasar en su Lamborghini. ¿O usted qué cree, Freddy? ¿Te pasaría en su motico chiquitica bien bonita ahí? Profe, a pie. ¿O una multa por andar tan despacio? A pie, echemos pata.
Ay, joder madre, 2 kilómetros echando para pasar por ahí. Como largo. Profe, pero tenga en cuenta que nosotros hacemos todo muy robustito. Somos muy... buscamos mucho la robustez en las arquitecturas, en los Sí, diseños nos gustan los arquitectónicos. gorditos, entonces, por eso tenemos a Exactamente. Botero. A Botero, exactamente. Y nos Y gustan los- acuérdese que lo importante no es la personalidad acá, sino cuánto va para el bolsillo. No, lo que importa acá son los sentimientos, Freddy. Ah, bueno, qué pena, profe. Sí, Sentimientos. sí. ¿Cómo No es que yo soy usted- poco de ¿Cómo sentimientos, usted le entonces. demuestra el cariño? ¿Con cuántos milloncitos? Entonces, ¿cómo me va a mostrar el cariño? Y son los sentimientos y demás. Listo, muchísimas gracias. Ya váyase para la clase de Pablo. Entonces, Gracias por la clase. mañana. Gracias, profe. Muchas gracias, Carlos. Espero que mañana usted nos ayude a profundizar en el viaducto de Miló. Hagamos el viaducto de Pereira de una vez. Eso también nos puede ayudar. Bueno, entonces mañana nos lo presenta usted. Hágale. Ya Vicencio, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Muchas gracias.